En este video voy a explicar el tema relacionado con la retención en la fuente en el régimen simple de tributación. Mostraré algunos ejercicios en los que el régimen simple de tributación actúa como comprador y en otros casos como vendedor. Veamos lo que dice el artículo 911 del Estatuto Tributario. Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente, con excepción de las correspondientes a pagos laborales. En los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, el tercero receptor del pago, contribuyente del régimen ordinario y agente retenedor del impuesto sobre la renta deberá actuar como agente autorretenedor del impuesto, lo anterior sin perjuicio de la retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas IVA, regulado en el numeral 9 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario. En el subrayado estoy identificando tres aspectos importantes, los cuales voy a tener en cuenta para llevar a cabo cada uno de los ejemplos que voy a explicar. Primero, cuando el régimen simple de tributación compra bienes y o servicios y no puede practicar retención en la fuente. Segundo, cuando el régimen simple de tributación vende bienes y servicios, al cual no se le puede practicar retención en la fuente. Y tercero, cuando el régimen simple de tributación vende bienes y o servicios, en este caso gravados, a los cuales sí se les deberá practicar retención en la fuente a título de IVA. Veamos el ejemplo número 1. Surtitodo SAS, clasificado como régimen simple de tributación, compra mercancía gravada a Distritodo Limitada, responsable del IVA. Ambos personas jurídicas, pero tengamos en cuenta que en este caso Surtitodo SAS como persona jurídica cumple con los requisitos previstos en el artículo 905 del Estatuto Tributario. Precisamente si está clasificado como régimen simple de tributación es porque cumple con los requisitos, repito, del artículo 905 del Estatuto Tributario. Entonces, en este caso, la transacción que vamos a realizar corresponde a un monto de 1.000.000 de pesos. Distritodo vende 1.000.000 de pesos, lo registra en su ingreso 4135. Surtitodo le da entrada a su inventario débito 1.000.000 de pesos. Distritodo registra su IVA que genera por la venta 190.000. Surtitodo registra su IVA descontable por 190.000 débito. Y aquí viene lo más importante, dando alcance a lo que nos dice el artículo 911 del Estatuto Tributario. Y es precisamente en esa parte donde se identifica el tema que vamos a desarrollar en el ejemplo número 1. Tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente. Ojo, tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente. A pesar de que Surtitodo SAS es una persona jurídica y a pesar de que también existe base para practicar retención en la fuente en compras, recordemos la base 27 VT o 961.000 pesos, Surtitodo SAS, por pertenecer al régimen simple de tributación, el artículo 911 del Estatuto Tributario dice que tampoco deberá practicar retenciones en la fuente ni autorretenciones, pero a cambio de ello será el vendedor quien deberá practicar la autorretención en la fuente en esta operación, tal como lo indica también el artículo 911. Veamos nuevamente. El tercero receptor del pago, es decir, el vendedor, que además sea contribuyente del régimen ordinario y agente retenedor del impuesto sobre la renta, deberá actuar como agente autorretenedor del impuesto. Así pues, Surtitodo SAS como régimen simple de tributación no practica la retención en la fuente y Distritodo Limitada como receptor del pago deberá practicarse la autorretención al 2.5% sobre 1.000.000 de pesos, lo registra por su crédito,
De igual manera registra su anticipo de retención en la fuente y con eso se cierra la transacción en aplicación del principio de devengo o causación. De manera posterior se deberá realizar el pago cancelando proveedores y el vendedor recaudará su efectivo de la cuenta por cobrar. Veamos el ejemplo número 2. Voy a utilizar los mismos datos de la compra, 1.000.000 de pesos. Distritodo, en vez de ser el vendedor, ya lo vamos a tener como comprador. Y Surtitodo, en vez de ser comprador, ya lo vamos a tener como vendedor. Entonces, Surtitodo SAS, régimen simple de tributación, vende 1.000.000 de pesos, genera su respectivo IVA. Distritodo Limitada registra en su inventario la compra de ese 1.000.000 de pesos con su respectivo IVA descontable. En este caso, Distritodo Limitada como persona jurídica debería de practicar retención en la fuente, pero veamos lo que dice el artículo 911 del Estatuto Tributario. Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación no estarán sujetos a retención en la fuente. Ahí está la explicación. Por lo tanto, Distritodo Limitada no podrá practicar la retención en la fuente. En ese sentido, la transacción se cierra contra la creación de la cuenta por pagar para el caso del comprador y la cuenta clientes para el vendedor. De manera posterior se realiza el pago, cancelación de la cuenta de proveedores y se recauda el dinero producto de la cuenta por cobrar. Y para finalizar veamos el ejemplo número 3. Voy a seguir utilizando los mismos datos del 1.000.000 de pesos y en este caso el comprador, que es Distritodo Limitada responsable del IVA, es además gran contribuyente. Le compra a Surtitodo SAS un régimen simple de tributación. Surtitodo SAS vende 1.000.000 de pesos, genera su IVA. Distritodo le da entrada al inventario de 1.000.000 de pesos con su IVA descontable. Ya conocemos el tema de la retención en la fuente a título de renta. No se debe practicar porque así lo estipula el artículo 911. Sin embargo, para efectos de la retención en la fuente a título de IVA, veamos lo que dice dicho artículo. Lo anterior sin perjuicio de la retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas IVA, regulado en el numeral 9 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario. Es decir, que sin importar que al régimen simple no se le practique retención en la fuente a título de renta, o que este régimen simple de tributación no practique retención en la fuente a título de renta, en relación al tema de la retención en la fuente a título de IVA, procede tal cual como lo señala el artículo 437-2 del Estatuto Tributario en condiciones normales. Y en este caso, al ser Distritodo Limitada gran contribuyente, significa que deberá practicar retención en la fuente a título de IVA, además por ser la venta una operación gravada con el IVA. Entonces, Distritodo practica retención en la fuente a título de IVA el 15% sobre el valor del IVA, 240817 impuesto a las ventas retenido. Surtitodo SAS deberá registrarlo como un anticipo, débito 28.500 y con eso se cierra la transacción en aplicación del principio de devengo o causación para ambas partes. De manera posterior se realiza el pago, se recauda el efectivo producto de la operación. Bueno, mis amigos, esta era la explicación que tenía en relación a la retención en la fuente en el régimen simple de tributación. Espero haya sido de mucha utilidad. Invitarlos nuevamente para que dejen sus comentarios, así como también para que se suscriban al canal y puedan recibir de manera permanente el material que estoy trabajando para ustedes. Hasta la próxima.